Hola, en esta lección me interesa dar algunas aplicaciones de la ecuación de Hamilton-Jacobi, especialmente para mostrar por una parte cómo se resuelve, cómo se utiliza y para comparar con lo que obtenemos de acuerdo con los formalismos lagrangiano y hamiltoniano que ya estuvimos tratando previamente en este curso. Comienzo por hacer un pequeño resumen y la idea básica es la siguiente. Partimos de que se tiene una cierta hamiltoniana que depende de n coordenadas q, n momentos conjugados a ellas, que se notan con estas p minúscula, y la h en principio puede depender del tiempo, aunque eso es un poco común, pero en principio esta h puede depender de estas dos n más 1 variables. Ya sabemos también que si uno efectúa una transformación canónica, sustituyendo estas dos n variables canónicas, como se les llama, por otras dos n variables canónicas, que aquí se están representando con estas mayúsculas, entonces lo que tiene que ocurrir es que debe de existir una función f1, tal que esta expresión que está aquí a la izquierda de la igualdad tiene que ser la diferencial total de esta función f1. En el caso en que las q minúscula, las q mayúsculas y la t forman un conjunto de funciones funcionalmente independiente, entonces podemos utilizarlas como coordenadas, y si esta f1 cumple la condición de que el determinante de esta matriz n por n es diferente de 0, esta función puede servirnos como la función generatriz o una función generatriz de la transformación canónica que relaciona unas variables con las otras. De esa manera, las ecuaciones de Hamilton que tendríamos con la hamiltoniana original h van a convertirse en otras ecuaciones de Hamilton, donde la hamiltoniana ahora es esta k mayúscula, que se puede determinar a partir de esta condición, como ya hemos visto anteriormente. A partir de esta relación, uno puede ver de inmediato que las p minúsculas se van a poder calcular como las parciales de la f1 con respecto a las q's, que es lo que se puede ver aquí directamente, y las p mayúsculas serían menos las parciales de f1 con respecto a qi. El signo menos precisamente es este menos que aquí aparece. Para tener expresiones un poquito más agradables, lo que se acostumbra es fijarse no en una transformación con esta f1, sino que si podemos nosotros escoger qué variables queremos como independientes, entonces lo más común es pensar que se tiene una función del tipo f2, que en este caso estamos denotando, como se acostumbra, por una s mayúscula. Lo que queremos es dos cosas. Por un lado, queremos aprovechar la transformación canónica para forzar a que la nueva hamiltoniana sea 0. Como ya se indicó antes, esta transformación en donde la nueva k vale 0 sería la simplificación máxima que podemos lograr de las ecuaciones de movimiento. Sin importar cuál sea la h, si uno puede hallar una transformación donde la k valga 0, eso es sumamente conveniente porque entonces estas p y estas q mayúsculas van a ser constantes automáticamente y eso ya sería la solución de las ecuaciones de movimiento. Entonces lo que queremos aquí, cuando hablamos de la ecuación de Hamilton-Jacobi, es que la nueva hamiltoniana valga 0 y en lugar de fijarnos en un término de esta forma, pi de qi, podemos hacer el truco que ya hemos visto anteriormente, cambiando esta combinación por un qi de pi con un cambio de signo. Este cambio de signo tiene la ventaja de que si las variables q minúscula, p mayúscula y t son funcionalmente independientes, entonces la s se puede poner como función de esas dos n más 1 variables, y el hecho de que esta s sirva como la función generatriz de la transformación equivale a que este determinante sea diferente de 0. Entonces esta s efectivamente genera la transformación canónica de esta manera. Las derivadas de la s con respecto a las q minúscula nos van a dar la p minúscula y las derivadas de la s con respecto a las p mayúsculas nos va a dar las q mayúsculas. Entonces aquí el fijarnos en esta clase de función, en esta clase de función generatriz, tiene la ventaja de que este signo menos aquí ya no aparece. Y pues si podemos escoger, pues esto resulta más conveniente. Si ahora uno se fija en la parcial de s con respecto a t, lo que uno encuentra es que menos h tiene que ser igual a la parcial de s con respecto a t, una vez que hemos pedido precisamente que la nueva hamiltoniana valga 0. Si ahora este término lo incorporamos del lado derecho junto con esta parcial, lo que se obtiene es precisamente
esta que es la forma estándar de la ecuación de Hamilton-Jacobi, en donde las p minúscula se sustituyen por lo que corresponde de acuerdo con la transformación. Entonces, esta es la forma estándar de la ecuación de Hamilton-Jacobi. Hay otras posibilidades. Precisamente si uno se fija en otras funciones generatrices, uno va a poder encontrar expresiones similares a esta, pero esta es la que más comúnmente se emplea. Entonces, aquí, como ya insistía en la lección anterior, lo que andamos buscando es la función s. Como dije en un principio, esta h se supone que es una función conocida y lo único que aquí uno trata de determinar no es cualquier solución de esta ecuación, sino que lo que uno necesita es una solución que además dependa de ciertos parámetros, de n parámetros, de tal forma que este determinante sea diferente de 0 para que efectivamente esta s funcione como la función generatriz de una transformación canónica que nos lleva de las variables originales a nuevas variables que corresponden a una hamiltoniana que es 0 por construcción. Vamos a ver entonces algunos ejemplos sobre cómo se aplica esto. Como ya recalcaba anteriormente, esto que tenemos aquí es una ecuación diferencial parcial porque hay derivadas parciales con respecto a la q y a la t, a las n variables q y a la t. Entonces en total aquí hay n más 1 variables y la s en principio dependería de ellas, pero lo que nos interesa es encontrar alguna solución que contenga además n parámetros para que se pueda satisfacer esta condición, la cual entonces nos va a definir lo que se llama una solución completa de esta ecuación. Entonces, en resumen, lo que queremos es resolver esta ecuación diferencial parcial, que en general sería no lineal, y lo que se emplea regularmente es el método de separación de variables, en donde uno busca una solución que sea una suma de funciones de una sola variable cada término. Vamos a considerar este ejemplo muy sencillo. Aquí solamente hay un grado de libertad. Este problema ya lo tratamos anteriormente en forma más elemental. Lo que tenemos aquí es una varilla recta que en principio puede extenderse infinitamente hacia arriba. El ángulo que forma con el eje vertical es θ0, que es una constante, y esta varilla de alguna forma se le obliga a que gire con una velocidad angular omega que es constante. Todo esto está siendo aquí afectado por la gravedad y tenemos aquí una partícula, una cuenta, que está aquí atravesada por esta varilla. Esta canica se puede mover hacia arriba o hacia abajo libremente, no hay fricción como de costumbre. Y bueno, ya vimos, o de cualquier manera es fácil de ver, que la lagrangiana natural para este problema tiene justamente la forma elemental, energía cinética menos energía potencial. La energía potencial es simplemente masa por gravedad por altura. La altura la medimos a partir del plano XY. Y la energía cinética se debe a la variación de la distancia de esta canica al origen. Esta distancia es la r. Y como la varilla se está moviendo, eso nos da un término adicional para la energía cinética, aun si esta partícula se quedara inmóvil sobre la varilla. Como la varilla se mueve con respecto a estos ejes, que se supone que pertenecen a un sistema inercial, tendríamos pues esta contribución a la energía cinética. Notemos de paso que esta L no depende explícitamente del tiempo y por lo tanto la integral de Jacobi se tiene que conservar. Aquí en este caso, esta H, que es la hamiltoniana, es esencialmente la integral de Jacobi, pero aquí este ejemplo, recuerden, es bastante ilustrativo de que la H no siempre representa la energía total. Aquí lo que tenemos es un término que es una función homogénea cuadrática de la única coordenada que hay, o más bien de la única velocidad generalizada que tenemos. Todo lo demás es una función que no depende de la velocidad. Y entonces podemos aplicar el resultado que ya vimos previamente para obtener la hamiltoniana de una forma sencilla. Aquí la matriz que habíamos llamado A y J tiene una sola entrada, su inversa es simplemente 1 sobre m. Así es de que de este término tenemos entonces un término correspondiente para la h de esta forma, y toda la demás función que aquí tenemos, que no depende de la velocidad, simplemente aparece aquí con el signo invertido. Esta h se conserva, aquí la h por no depender del tiempo se conserva, o también decía su valor es equivalente a la integral de Jacobi, así es de que esto se conserva, pero en este caso
Esto no representa la energía, aquí, así es de que hay que tener un poquito de cuidado en estos casos. Ahora, una vez que tenemos la lagrangiana aquí ya determinada, podemos sustituirla en la única ecuación de Lagrange que en este caso se tiene debido a que hay un solo grado de libertad. Entonces esto es lo que habría que calcular. La parcial de L con respecto a R punto es simplemente la contribución que viene de este primer término, y la parcial de L con respecto a R tiene dos contribuciones que son las que aquí están escritas. Si uno desarrolla esta derivada, simplemente se obtiene MR2 puntos, y lo que obtenemos es lo que regularmente ocurre. Es decir, tenemos en este caso una sola ecuación porque hay un solo grado de libertad, una ecuación de segundo orden, que en este caso es muy fácil de resolver. De hecho, lo que conviene hacer es tomar en cuenta que este último término es una constante. Vean que no depende de la R, esto no depende del tiempo tampoco. Entonces lo que conviene hacer es unir estos dos términos en uno solo. La segunda derivada con respecto al tiempo de R menos esto desaparece, y estos dos términos se pueden unir para que nos quede la derivada segunda de esta combinación que aparece aquí nuevamente. Entonces esto, como aquí contiene la R, aunque esto es una constante, esto es en principio una función del tiempo cuya segunda derivada es este factor positivo por la misma función. Entonces ya sabemos que las únicas funciones que tienen este comportamiento son exponenciales. Así que en forma inmediata uno puede escribir la solución general de esta ecuación diferencial. Como se trata de una ecuación diferencial de segundo orden, la solución general contiene dos constantes arbitrarias cuyos valores se determinarían a partir de las condiciones iniciales. Por ejemplo, la posición inicial de la canica y la velocidad inicial que le estemos dando. Entonces, esta es la solución, y eso es lo que ocurre si uno utiliza el formalismo lagrangiano. Aquí recuerden, esta misma ecuación es la que uno obtendría directamente de aplicar la segunda ley de Newton, excepto que aquí no tenemos que preocuparnos más acerca de las fuerzas de constricción. Ahora, tenemos una alternativa que consiste en utilizar el formalismo hamiltoniano. Para este caso, ya dijimos, la hamiltoniana tiene esta forma, y si uno sustituye esta función en las ecuaciones de Hamilton, aquí recuerden, la R es la coordenada Q, así es de que Q punto es la parcial de H con respecto a P, y al derivar la H con respecto a P, esto es lo que se obtiene, que simplemente nos dice a qué equivale el momento conjugado a la coordenada R en términos de la velocidad R punto. Ahora, por otro lado, P punto es menos la parcial de H con respecto a Q, que en este caso es la R, y si uno deriva esto con respecto a R, este término desaparece. Esto es todo lo que tenemos. Aquí recuerden, hay que tratar a la P y a la R como dos variables independientes entre sí, de la misma manera que en el formalismo lagrangiano, las Q's y las Q puntos se tratan como independientes. Aquí la P y la R serían tratadas como variables independientes al momento de calcular lo que valen estas derivadas de la H. Entonces, el problema aquí es que aunque tenemos no una ecuación de segundo orden, como en el caso lagrangiano, sino dos ecuaciones de primer orden, eso no ayuda mucho porque la derivada de la R depende de P y la derivada de la P depende de la R. Entonces no podemos integrar ninguna de estas dos ecuaciones de inmediato. Tenemos que utilizar las dos al mismo tiempo, y una forma de hacerlo es derivar esta ecuación para desacoplar las ecuaciones. Entonces, si uno deriva nuevamente, vamos a obtener R2 puntos. R2 puntos sería P punto sobre M. P punto aquí está. Si dividimos entre M, esto es lo que se obtiene. Y como ustedes pueden ver, la ecuación que aquí resulta es exactamente la misma ecuación que teníamos antes a través del formalismo lagrangiano, como debe de ser. Es decir, lo que estamos haciendo cuando pasamos del formalismo lagrangiano al hamiltoniano es simplemente cambiar de variables, pero como aquí finalmente estamos utilizando la misma coordenada R, no es extraño que obtengamos la misma ecuación de movimiento. De hecho, estaríamos en problemas si encontráramos algo que no fuese equivalente a la ecuación que se obtuvo previamente. Aquí no solamente tenemos algo equivalente, sino que es algo que es absolutamente equivalente a la ecuación que teníamos aquí. No nada más las soluciones son iguales, sino que la ecuación es exactamente la misma. Vamos a ver ahora qué es lo que ocurre si queremos utilizar el formalismo de Hamilton-Jacobi, que sería la tercera opción
de acuerdo con los métodos que aquí hemos venido tratando en el curso. Entonces, de nuevo, tomo la h que ya obtuvimos previamente a partir de la lagrangiana, y lo que tenemos que hacer es simplemente comenzar por plantear la ecuación de Hamilton-Jacobi, lo cual es algo bastante simple y directo. Todo lo que tenemos que hacer es cada momento generalizado que aparezca en la hamiltoniana, y aquí nada más aparece uno, hay que sustituirlo por la parcial de S, que es la función principal de Hamilton, es la función generatriz que andamos buscando, la derivada de S con respecto a la coordenada conjugada a la P. Y aquí la coordenada Q, que es conjugada a la P, se llama R. Entonces este término se sustituye por esto. Y como es el único término que contiene a los momentos, lo demás se deja tal como estaba. Y a todo eso, que es la h evaluada en la parcial de S con respecto a las Qs y la T, que aquí no aparece, a todo eso hay que sumarle la parcial de S con respecto a T e igualarlo a 0. En este caso, como hay un solo grado de libertad, tenemos una ecuación diferencial parcial en donde aparecen explícitamente dos variables. Y ahora lo que hacemos, como ya se recalcó varias veces, es buscar una solución separable. Es decir, la S, que aquí por lo menos debería depender de R y de T, la suponemos que sea una función que depende de R solamente y una función de T nada más. Aquí recordemos que la h no depende de T, y lo que se puede ver fácilmente y se puede aplicar ya de una vez es que cuando alguna variable no aparece, pero las derivadas con respecto a esa variable sí aparecen, las funciones que dependen de esa variable ignorable son simplemente funciones lineales. Vean, aquí la t no aparece, pero sí aparece la parcial de S con respecto a t. Entonces, si buscamos una solución separable, la parte que depende de t tiene que ser simplemente una constante por t. Y esta constante precisamente la vamos a identificar como el único nuevo momento que tendríamos. Recuerden, aquí estamos hablando de un sistema con un grado de libertad, hay una coordenada y un momento. Al hacer una transformación canónica vamos a obtener un nuevo momento y una nueva coordenada. Entonces esta p que aquí aparece, precisamente para tener una función lineal, va a representar el nuevo momento, porque lo que andamos buscando, recuerden, es una función que sirva como una función generatriz de una transformación canónica. Entonces esta S, aunque en principio debe depender de R y de T, también debe de incluir a otra variable, y aquí ya apareció esa variable en forma automática al utilizar el método de separación de variables. Lo bueno del método de separación de variables es eso, que los parámetros que necesitamos para tener una solución completa van surgiendo de una manera automática. Lo malo del método de separación de variables es que no siempre funciona. En este caso sí va a funcionar. Entonces esta es la solución que proponemos. Sustituimos en la ecuación. Entonces la parcial de S con respecto a R simplemente va a ser la derivada total de A con respecto a R, una derivada ordinaria. Este factor ahí sigue. Estos términos aquí continúan. Y la parcial de S con respecto a T sería menos P. Este término lo pasamos a la derecha. Y vean que esta P es precisamente el análogo de la energía que ya habíamos identificado anteriormente. Ya habíamos dicho que como la H no depende del tiempo, tiene que conservarse. Esta P, que finalmente va a ser una cantidad conservada porque precisamente es parte de las nuevas coordenadas que corresponden a una nueva hamiltoniana que vale 0. Esa es la hamiltoniana para las variables originales, pero la solución de esta ecuación nos debe de dar una transformación canónica que produzca una nueva hamiltoniana que es k igual a 0. Y si la k vale 0, la p mayúscula, la q mayúscula tienen que ser constantes, y aquí precisamente esta constante es la constante de separación que aparece aquí al separar variables, y su valor precisamente va a corresponder al valor conservado de esta cantidad. En fin, lo que queda aquí ahora es una ecuación bastante fácil de resolver, y aquí se puede ver la diferencia con los métodos que vimos anteriormente. Ya vimos que este problema, si lo tratábamos de acuerdo con el método de Lagrange, teníamos una ecuación diferencial de segundo orden. Si lo utilizábamos ahora el formalismo hamiltoniano, teníamos un sistema de dos ecuaciones de primer orden que finalmente llevaban a una ecuación de segundo orden. Aquí vean que todo lo que tenemos que resolver es una ecuación de primer orden
que pues se resuelve fácilmente porque si la derivada de a con respecto a r es esta expresión, la a misma sería una primitiva de esta función. Vean ustedes que aquí al sacar la raíz cuadrada quedaría en principio la posibilidad de un signo más o menos, pero como lo que yo necesito es una solución completa de la ecuación, no me interesa tener la solución más general, así es de que con la raíz positiva tenemos suficiente. Aquí pues, pasando estos términos a la derecha, sacando raíz cuadrada, esto es lo que se obtiene. La a entonces se puede expresar mediante esta integral que aquí vemos, en donde ya se hizo un paso adicional. El dr se pasa al lado derecho, integramos, y entonces aquí hacemos el método habitual de completar cuadrados. Entonces aquí hay un término cuadrático, un término con la r. Esos dos términos son parte del desarrollo de un binomio. Entonces lo que tenemos que hacer es simplemente construir este cuadrado y compensar el término que estaría aquí obteniéndose de manera extra. Entonces lo que queda, regresando a esta expresión original, sería que la s, que es la función generatriz que nos interesa, es esta función a, que aquí ya hemos indicado de esta forma, menos p por t. Esta integral no es particularmente complicada, pero no tiene caso que la calculemos, porque finalmente la s misma no es la que interesa. Lo que interesa son las derivadas de la s. Entonces la s quedaría por ahora expresada de esta manera. Aquí lo único que se hizo al pasar de esta línea a esta otra es extraer este factor de la raíz. Entonces esto es lo que nos queda. Y como decía, aquí pues recalco la diferencia. Con el método de Lagrange teníamos una ecuación de segundo orden. Con el método de Hamilton teníamos dos ecuaciones de primer orden que finalmente llevaban a una ecuación de segundo orden. Y aquí en cambio lo que tenemos es una ecuación de primer orden nada más. La diferencia con respecto a lo que vimos en los otros métodos es que para poder calcular la integral que aquí queda pendiente, es necesario distinguir varios casos, cosa que no fue necesario en el método anterior. Entonces, esta es la expresión para la s, y ahora la q mayúscula, que tiene que ser una constante porque la nueva hamiltoniana la estamos forzando a que sea 0. La q, decía, es la parcial de s con respecto a p. La s, recuerden, no nos interesa por sí misma, lo que nos interesa de ella es que sirve para generar una transformación canónica. Esta expresión que aquí está es parte de esa transformación canónica. Aquí la nueva coordenada q estaría dada en función de r y t. Entonces, aquí simplemente lo que hacemos es derivar con respecto a p. De este término tenemos un menos t. Y de esta integral, derivando adentro de la integral, lo que nos queda es 1 entre 2 veces esta raíz. Hay un 2 que se cancela con este 2 que viene de la derivada del radicando con respecto a p. Entonces, esta es la expresión que queda de derivar con respecto a p, esta línea. Y como decía, para poder calcular ahora la integral es necesario distinguir tres casos, ya sea que esta diferencia sea positiva, negativa o 0. Si vale 0, es el caso más sencillo, este término desaparece, la raíz se puede eliminar y lo que queda es un logaritmo. Pero vamos a ver en forma explícita qué es lo que ocurre cuando esta diferencia es positiva. Eso físicamente significa que le vamos a dar a la canica un impulso muy grande, de tal forma que puede pasar de un lado a otro de la posición de equilibrio. Algo que no recalqué en la solución que vimos previamente es que este valor de r que aparece aquí, recuerden, esta es la r y esto tiene que tener unidades de longitud forzosamente. Este valor de la r representa un punto de equilibrio inestable que tendríamos para el posible movimiento de esta canica en la varilla. Entonces, cuando esta diferencia es positiva, la canica va a poder pasar de un lado a otro de este punto de equilibrio inestable que está dado por este valor, repito. Entonces, en este caso, es fácil ver que un cambio de variable que resulta conveniente es una función hiperbólica. Y entonces tomamos todo lo que está aquí, como la raíz cuadrada de esta cantidad, por un seno hiperbólico de alfa, por ejemplo. Y entonces es fácil ver que si uno sustituye esto aquí arriba, esto es lo que queda directamente, se simplifica bastante.
1 más el seno cuadrado es el coseno hiperbólico cuadrado, así es de que eliminamos estos dos términos y esto es lo que finalmente se obtiene. Aquí, bueno, no se preocupen mucho de que en principio la raíz cuadrada de esta suma podría de nuevo ser positiva o negativa. Con esta expresión tenemos suficiente para lo que aquí nos interesa. La alfa entonces de aquí se puede despejar y sustituir en la expresión que está acá dada arriba y por lo tanto R menos este valor del punto de equilibrio sería esta cantidad que es una constante por el seno de alfa, que es esto que aquí está dado. Entonces recuerden, la Q y la P son constantes. En la solución que vimos antes por el método lagrangiano aparecían dos constantes que se habían llamado C1 y C2. Aquí aparecen nuevamente dos constantes. Otra vez, la Q mayúscula y la P mayúscula son constantes que son precisamente constantes como consecuencia de que la nueva hamiltoniana la forzamos a ser cero. Entonces aquí tenemos otra forma de expresar la solución general, excepto que no es tan general. Esta es la solución para este caso. Hay que tratar, como dije, los otros casos de una forma independiente. Vamos a tratar ahora un ejemplo más elaborado. En particular, este problema que vamos a ver enseguida ya involucra 3 grados de libertad. Entonces, el problema que vamos a tratar se refiere a una partícula de masa m que tiene cierta carga eléctrica y se va a mover en el espacio tridimensional bajo la acción de la fuerza producida por un dipolo eléctrico colocado en el origen con su momento a lo largo del eje z. Recordando la expresión para el potencial de un dipolo, lo que podemos ver es que la energía potencial tiene esta forma que aquí se indica. K es una constante que va a depender del sistema de unidades que utilicemos, del valor de la carga y del momento del dipolo, pero es una constante finalmente. Entonces, aquí de inmediato podemos ver dos cosas, que la L no depende del tiempo y tampoco depende del ángulo azimutal phi. Aquí las coordenadas que se van a utilizar por conveniencia son las coordenadas esféricas, r, θ y phi. Y para estas coordenadas la energía cinética tiene esta forma que se presenta con mucha frecuencia. Aquí entonces de inmediato podemos decir que el momento conjugado a la variable phi tiene que conservarse porque phi es ignorable y esto es lo que se obtiene. La derivada de la L con respecto a phi punto es esto y esto entonces vamos a llamarle L3, es una constante cuyo valor como de costumbre dependerá de las condiciones iniciales que nosotros impongamos. Ahora, podemos ir sustituyendo esta L en las ecuaciones de Lagrange. Como aquí hay 3 coordenadas, 3 grados de libertad, vamos a tener 3 ecuaciones diferenciales. Y voy a comenzar ahora por escribir en forma explícita la que corresponde a la variable θ. La de la phi, ya aquí en cierta forma implícitamente está. La ecuación de Lagrange para la variable phi, lo único que dice es que la derivada con respecto al tiempo de esto es 0. Así es de que el hecho de que eso es una constante ya viene de las ecuaciones de Lagrange, precisamente tomando, repito, en cuenta que la phi es una coordenada ignorable. Entonces seguimos ahora con θ. Esto es lo que se obtiene. Esta expresión es la parcial de la L con respecto a θ punto, como podemos ver fácilmente. Ya esto hay que restarle la derivada de la L con respecto a θ, lo cual nos da un término de aquí, que es este. El 2 desaparece al derivar y de aquí tenemos este término. Ahora podemos eliminar la phi punto utilizando esta relación y entonces este phi punto al cuadrado equivale a L3 al cuadrado sobre m cuadrada R cuarta seno cuarto de θ y es lo único que hacemos de aquí para acá. Simplificamos la expresión que hemos obtenido, una m desaparece, una r cuadrada desaparece, etc. Esto es lo que se obtiene. Y ahora podríamos, pero no conviene, desarrollar esta derivada para escribir en forma explícita la ecuación de segundo orden que se obtendría en este caso. Pero en lugar de eso, lo que conviene hacer es multiplicar ambos lados de esta ecuación por un 2mr cuadrada θ punto. Eso es bastante conveniente porque una vez que distribuimos este factor en estos 3 términos, lo que se puede comprobar fácilmente es que el resultado equivale a la derivada con respecto al tiempo de esta expresión, cosa que se puede verificar fácilmente. Al derivar este 2 queda como coeficiente, tenemos esta expresión aquí a la primera potencia por la derivada de ella misma, que es lo que queda aquí indicado y teníamos ya de antemano. De este término
podemos ver que corresponde a la derivada de este cociente, sabiendo que la L3 es una constante, y algo similar ocurre con el término que aparece aquí al final. Esto nos dice que la expresión entre corchetes tiene que ser una constante, y a esa constante vamos a llamarle, por ejemplo, m mayúscula. De hecho, esta cantidad no es exactamente ninguna de las cantidades tradicionales que encontramos en la mecánica elemental. Solo cuando la k vale 0, es decir, si quitamos el dipolo y tenemos una partícula libre, entonces esta m corresponde al momento angular total. Pero ya con esta k diferente de 0, eso es otra cantidad que tiene dimensiones de momento angular al cuadrado, pero no es el momento angular total, es simplemente otra cantidad que se conserva. Finalmente, tomando en cuenta que hay una tercera coordenada, que es la r, la ecuación de Lagrange correspondiente a la variable r, aquí regresamos a la lagrangiana, la r punto aparece solamente aquí, pero la r misma aparece aquí, aquí y aquí. Entonces, al hacer uso de la única ecuación de Lagrange que falta, lo que se obtiene, aquí lo muestro ya en forma completa, es que la derivada con respecto a t de mr punto, todos estos términos vienen de menos la parcial de la L con respecto a R. Y ahora vean que aquí aparece teta punto, phi punto, pero esas cantidades ya previamente las hemos relacionado con cantidades conservadas. Por ejemplo, este teta punto al cuadrado se puede poner en función de la m y este phi punto se puede poner en función de la L3. Esto es entonces lo que queda al hacer la sustitución de las cantidades conservadas que hemos identificado y maravillosamente se cancela prácticamente todo y lo único que queda es esta expresión que es bastante sencilla. Todavía podemos simplificarla más porque si aquí desarrolláramos esta derivada nos quedaría una R2 puntos que nos da como de costumbre una ecuación de segundo orden como corresponde a las ecuaciones de Lagrange, pero aquí lo que conviene hacer ahora es multiplicar esta ecuación por R punto y entonces se ve que lo que nos queda es simplemente la derivada con respecto al tiempo de esta expresión que está dentro de los paréntesis y eso nos dice que todo esto tiene que ser una constante. De hecho, esa constante es justamente la energía total, cosa que desde un principio se podía haber identificado. Recuerden, la lagrangiana que aquí estamos tomando no depende del tiempo explícitamente, aquí se puede ver, así es de que la integral de Jacobi, que en este caso representaría, aquí sí, la energía total tiene que conservarse y uno puede ver que si se sustituye aquí teta punto, phi punto por lo que corresponde en términos de las cantidades que ya hemos descubierto, entonces uno puede demostrar que efectivamente esta combinación es justamente una constante que en este caso sí se parece a las cantidades tradicionales que hallamos en la mecánica elemental. Entonces, estas ecuaciones ya son relativamente sencillas de resolver. Aquí, por ejemplo, la R punto se puede despejar y de allí integrando, en principio, se va a poder encontrar la R en función de t. Una vez que tuviésemos la R en función de t, podemos regresar a esta ecuación y ya con la R en función de t, esta ecuación nos puede servir para encontrar teta en función de t. Vean que aquí la única variable que queda es teta, m es constante, k es constante, m es constante, L3 es constante. Y de forma similar, ya teniendo la r como función de t, podríamos regresar a esta ecuación y usando la r en función de t, teta en función de t, esta ecuación nos permite en principio encontrar la phi en función de t. Entonces, esto es lo que haríamos en el caso de utilizar el formalismo lagrangiano en este problema con estas coordenadas. Aquí, afortunadamente, vean que no tenemos que lidiar con ecuaciones de segundo orden. Todo queda en términos de primeras derivadas nada más, pero aún así las integrales que habría que calcular no son sencillas de calcular en forma general. Vamos a comparar ahora con lo que ocurriría si optamos por utilizar el método de Hamilton-Jacobi. Aquí ya no hablo de las ecuaciones de Hamilton, ya sabemos que nos van a dar un sistema de ecuaciones de primer orden, pero que regularmente tenemos que desacoplarlas y eso nos lleva a ecuaciones que son idénticas a las que teníamos con el formalismo lagrangiano. Así es de que ya ese paso lo salto
Y aquí pues lo único que digo es que si la lagrangiana es esta, la hamiltoniana tiene esta forma. Simplemente tenemos aquí una función homogénea cuadrática de las velocidades, me fijo en la matriz de los coeficientes, tomo la inversa y eso lleva precisamente a los coeficientes que aquí aparecen multiplicando a los momentos. El último término, que no depende de la velocidad, aquí aparece simplemente con el signo invertido. Esta sería la hamiltoniana. Nuevamente la L y la H no dependen del tiempo explícitamente. Además la phi es una variable ignorable aquí y aquí. De nuevo, p phi va a conservarse. Pero eso no es lo que queremos utilizar para comenzar. Aquí lo que hacemos es plantear la ecuación de Hamilton-Jacobi y este caso es más interesante. Todo lo que tenemos que hacer es en la expresión para la H, donde quiera que aparezca algún momento generalizado, lo sustituimos por la parcial de la S con respecto a la coordenada conjugada. PR, que sería el momento conjugado a la R, pues se sustituye por la parcial de S con respecto a R. P θ se sustituye por la parcial de S con respecto a θ y P phi se sustituye por la parcial de S con respecto a phi. Vean que los coeficientes aquí siguen tal como en un principio. Este término aquí permanece y a toda esta expresión que aquí se traduce hay que agregarle la parcial de S con respecto a t igual a 0. En este caso tenemos 3 grados de libertad. Hay 3 coordenadas que aparecen explícitamente, r, θ y phi, más la t. Lo que necesitamos es resolver esta ecuación, pero no nos interesa cualquier solución. Andamos buscando una solución completa y eso quiere decir, entre otras cosas, que la solución que nos interesa va a depender no solamente de estas 3 variables y el tiempo, sino que tiene que depender de otras 3 variables más que se van a identificar como los nuevos momentos, P mayúscula 1, P mayúscula 2 y P mayúscula 3. Aquí nuevamente esta lagrangiana y esta hamiltoniana no dependen del tiempo ni de la phi. Entonces cuando tratamos de resolver esta ecuación utilizamos nuevamente el método de separación de variables, un término que dependa de r, otro término que dependa de θ, un término que dependa de phi y un término que dependa de t. Pero como la phi misma y la t no aparece explícitamente, podemos saltarnos pasos y simplemente desde un inicio proponer funciones que sean lineales, constantes por la phi y constante por la t. Aquí el signo menos es simplemente algo convencional para que la P1 represente la energía total, así es de que aquí el signo lo ponemos en forma pues manual desde un inicio. Entonces se sustituye esta expresión aquí arriba, la parcial de S con respecto a phi va a ser P sub 2, que va a aparecer entonces al cuadrado, la parcial de S con respecto a t va a ser menos P1 y este término se puede pasar a la derecha y ahí es donde se puede identificar que su valor corresponde al valor de la energía total en este caso. Lo único que va a quedar es ahora una ecuación donde las únicas incógnitas son las funciones a de r y b de θ. Y una vez que sustituimos, conviene multiplicar por 2m para eliminar este factor y además multiplicar por una r cuadrada para evitar que se mezcle la variable θ con la variable r. Vean que después de multiplicar esta ecuación por un 2mr cuadrada, esto es lo que queda. Y esta expresión es bastante afortunada porque tenemos términos como este, que depende de r, este depende de r, en cambio, este depende de θ, este depende de θ y este depende de θ. Y la única manera en que esta suma de funciones, una que depende de r y otra que no depende de r, una que depende de θ y la otra que no depende de θ, es que cada una de esas dos partes sea igual a una constante. De ahí entonces se deduce que este término más este, que aquí están, tienen que ser igual a una constante, y esa constante, pues ahora le llamamos P3, ya tenemos P1, P sub 2, ahora tenemos una P sub 3, y si ustedes regresan a lo que vimos previamente, pueden darse cuenta que esta P3 es la constante M mayúscula que se había identificado previamente, excepto que aquí eso se obtiene mucho más directamente. Comparen los pasos que tuvimos que hacer para ir detectando algunas cantidades conservadas, mientras que aquí eso resulta mucho más sencillo. De hecho, aquí vean que ya tenemos de inmediato P1, P2 y P3. La S ya depende en forma automática de las 3 coordenadas, las Qs minúsculas, y ahora va a depender de las 3 P mayúsculas, P1, P2 y P3.
Si estos términos que dependen de θ son iguales a P3, los términos que dependen de R tienen que ser igual a menos P3 para que todo dé 0. Y eso entonces nos lleva a esta otra ecuación. Simplemente me fijo en este término y en este, que son los que dependen de R. Y esos dos tienen que darnos menos P3. Cada una de esas ecuaciones es algo muy sencillo. Otra vez, es algo más simple que lo que obtendríamos con el formalismo lagrangiano o hamiltoniano directamente. Uno puede decir, pues entonces hay que utilizar este método de Hamilton-Jacobi en todos los casos. El problema es, como ya he recalcado antes, que el método de separación de variables no siempre funciona. Entonces, aunque este método efectivamente nos lleva de una manera bastante rápida a la solución, tiene el inconveniente de no ser un método del todo general. En el caso de las ecuaciones de Lagrange o de Hamilton, pues tenemos sistemas de ecuaciones diferenciales ordinarias que pueden estar más cerca de nuestra experiencia y entonces sabríamos quizá qué trucos se pueden emplear o quizá métodos numéricos o métodos aproximados para resolverlas. Aquí la situación es un poquito diferente porque estamos tratando, como ya se ha recalcado, con una ecuación parcial que está un poquito más alejada de la experiencia que uno regularmente tiene a este nivel. En fin, es fácil de aquí encontrar la b en función de t, simplemente es esta integral. De aquí encontramos la a en función de r, aquí se deja indicada como esta integral. Entonces simplemente juntamos la a de r, la b que depende de θ, y estos dos términos aquí ya están escritos. Entonces, aunque estas integrales se pudieran calcular, no es necesario hacerlo. La s, otra vez, no nos interesa por sí misma. Lo que queremos son las derivadas de la s. Y eso es justamente lo que voy a mostrar enseguida. Por ejemplo, la derivada de la s con respecto a P1. Vean que la s depende de P1. Aquí está la P1. Y aquí también. Entonces, al derivar la s con respecto a P1, lo que tenemos es Q1. Q1 es parte de las nuevas coordenadas después de hacer la transformación canónica. Entonces, tanto las P's como las Q's mayúsculas son constantes. Esto va a ser una constante. Es decir, ya que utilicemos las ecuaciones de Hamilton para las nuevas variables, esta Q1 va a ser una constante, que en este caso va a tener unidades de tiempo. Entonces, la parcial de S con respecto a P1, de aquí nos da un menos T, y como aquí también aparece P1, derivamos dentro de la integral, y esto es lo que se obtiene de inmediato. Y entonces, lo que nos queda es una expresión en donde si uno calcula esta integral, en principio, uno podría encontrar R en función de T. Si ustedes comparan con lo que hicimos previamente utilizando el formalismo lagrangiano, van a ver que la ecuación que aquí tenemos que, bueno, la integral más bien, que tenemos que resolver es la misma integral que tendríamos que tratar por el otro método. Ahora vamos a calcular la parcial de S con respecto a P sub 2. Eso nos tiene que dar Q2. Entonces la P sub 2 aparece aquí. De este término sale esta phi. Y la P sub 2 aparece también aquí. Al derivar dentro de la integral, esto es lo que se obtiene. Y entonces, si uno es capaz de calcular esta integral, aquí recuerden, P2 y P3 hay que tratarlos como constantes. Entonces esto nos va a dar una relación entre el ángulo θ y el ángulo phi. Y de nuevo, lo que se obtiene de aquí es equivalente a lo que saldría del formalismo lagrangiano. De nuevo, qué bueno que salga algo equivalente. Se trata aquí de simplemente utilizar otro método para encontrar lo que tiene que ser la única solución posible. Finalmente, por este lado, la parcial de S con respecto a P3 tiene que ser Q3, que también tiene que ser una constante. Ahora la P3 aparece en este término y aquí también, así es de que eso nos da dos integrales que, si uno es capaz de resolverlas, de expresarlas en términos de funciones, entonces eso nos daría R como función de θ o θ como función de R, y eso se podría combinar con lo que saliera de esta ecuación para encontrar phi en función de θ o en función de R. Y si ahora R se encuentra en función de t, pues en principio tendríamos todas las variables en función de t. En principio solamente porque las integrales que aquí aparecen no necesariamente van a ser cosas sencillas que podamos nosotros expresar en términos de funciones elementales. Aquí lo único que quiero recalcar pues es que podemos llegar al mismo punto
que llegamos con el formalismo lagrangiano de una forma mucho más directa, mucho más corta, y donde nos detenemos es el mismo punto donde nos detenemos yendo por el camino lagrangiano. La única diferencia es que aquí llegamos a esta calle cerrada mucho más rápidamente que con el método lagrangiano y sin necesidad de trucos que quizá no siempre sean cosas evidentes. Aquí el método nos lleva de la mano para poder llegar a esas expresiones, y pues hay problemas como este en donde pues finalmente nos quedamos con estas expresiones integrales que en cierta forma se pueden considerar como la solución. En caso extremo, estas integrales se podrían calcular numéricamente, por ejemplo, y pues en principio la solución ahí ya está dada. De cualquier manera, como dije, por cualquier otro método, por el método lagrangiano, hamiltoniano o directamente con la segunda ley de Newton, no vamos a llegar a expresiones mucho más sencillas que estas, una vez que hemos utilizado el mismo sistema de coordenadas y hemos simplificado todo lo que se puede. Aquí, como dije, la diferencia es que no tenemos que resolver 3 ecuaciones diferenciales de segundo orden o un sistema de 6 ecuaciones de primer orden. Aquí todo lo que tuvimos que hacer fue simplemente expresar estas soluciones de esta manera, y eso es todo lo que se requiere básicamente para llegar al mismo punto donde finalmente nos atoramos por cualquiera de los métodos que utilicemos. Para terminar esta lección, simplemente comento que el método de separación de variables, aunque es el método más común y en muchos textos el único que se presenta, no es realmente la única opción. Vamos a ver que existe algo que se conoce como el teorema de Liouville para obtener soluciones completas de la ecuación de Hamilton-Jacobi, que también tiene un cierto precio que uno tiene que pagar. Uno necesita n constantes de movimiento muy especiales para que se pueda utilizar ese otro método. La ventaja del método de Liouville es que no depende de las coordenadas que estemos usando, sino que solamente depende de que tengamos un conjunto adecuado de cantidades conservadas. Algo que aquí es importante recalcar es que para un problema dado, por ejemplo aquí el de una partícula en el campo de un dipolo, si uno utiliza por ejemplo las coordenadas cartesianas, la ecuación de Hamilton-Jacobi no se podría resolver por separación de variables. Aquí es muy importante escoger adecuadamente las coordenadas que uno va a usar, porque de eso depende la separabilidad de la ecuación. Y hay casos excepcionales. Un caso de esos es el problema de Kepler, que se puede resolver por separación de variables en varios sistemas de coordenadas, más de uno, pero son casos realmente raros. Lo que regularmente ocurre es que ya bastante difícil es que uno halle un sistema de coordenadas en donde un problema se pueda resolver por esta técnica, y ya es difícil que se puedan encontrar 2 o 3 sistemas de coordenadas donde eso vaya a ocurrir para el mismo problema. Bueno, eso es todo por ahora. Muchas gracias por la atención y hasta la siguiente.